En pensamiento la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 1, versículo 1. Dice la palabra de Dios, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Oramos. ¿Qué le parece si nos colocamos en pie? Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros, gracias por la compañía de los ángeles, gracias por la presencia y la dirección de su Espíritu. Gracias, Dios, por su compañía bendita. Y ahora le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Prepárenos y habilítenos, Señor, para recibir su verdad. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Haga posible, Señor, que estemos en el Espíritu para comprender las cosas espirituales. En su mano santa y bendita nos entregamos, Señor, pidiendo su bendición sobre los amigos y amigas que nos acompañan, sobre los hermanos y hermanas presentes, pero también su bendición sobre cada persona que escucha este mensaje. Guíenos y diríjanos, Dios. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Durante la semana estamos trabajando con la serie Un refugio para la familia. Hoy debemos continuar con el título El siervo de Dios, la segunda parte. Cuando leemos Apocalipsis capítulo 1, versículo 1, aparece la frase, la revelación de Jesucristo. Hemos dicho que la revelación de Jesucristo, el Evangelio de Dios y el misterio de Dios es la misma cosa. Dios se ha encargado a través de Cristo de resolver el problema del pecado con la humanidad. Aunque el pecado comenzó en el cielo, todo el asunto se desarrolló aquí en la tierra. Desde la tierra el universo ha visto cómo trata Dios el pecado y al pecador. El universo ha visto que Dios llegó hasta hacerse hombre para pagar el precio del pecado. El universo se ha dado cuenta que Dios no tolera el pecado y estuvo dispuesto a pagar un alto precio para que el pecado desaparezca de la tierra. Cuando usted lee la Biblia y busca el significado de la palabra o la frase la ira de Dios, descubre que la ira de Dios se enciende para destruir todo lo que hace daño a su creación. Dios quiere que sus hijos sean felices en gran manera. Por eso la Biblia comienza diciendo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y el versículo 31 dice, y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. Dios quiere que todo sea bueno en gran manera para bendición y beneficio de sus hijos. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios vino y le presentó el Evangelio. Cuando Cristo vino a la tierra, vino a enseñarnos quién es Dios, cuál es la actitud de Dios con C y cuál es la aptitud de Dios con P con relación a nosotros, con relación a la humanidad. Dios es tan responsable, Dios es tan amoroso y misericordioso, Dios es tan fiel que pagó con todo lo que tenía para que tu problema y mi problema se resolviera, el problema del pecado. Por eso, cuando estudiamos a Dios y su Evangelio, o el Evangelio de Dios, buscamos en la palabra y descubrimos tesoros que son increíbles. Dios tiene la capacidad de resumir en una frase lo que debe ser estudiado por toda la eternidad. Hemos hablado de la ciencia de la salvación. La ciencia de la salvación será objeto de estudio por toda la eternidad. Y cómo Dios resume la ciencia de la salvación en una sola frase. Y cómo Dios muestra la ciencia de la salvación en un solo párrafo. Veremos con la ayuda de Dios este párrafo. Comprenderemos las dos partes que el párrafo tiene. Notaremos que Dios lo repite dos veces. Y entonces estudiaremos la primera parte del párrafo y luego la segunda parte, aunque no sea esta noche. Si usted logra descubrir, si usted logra entender el misterio de Dios, que es el Evangelio de la gracia, si usted logra entender el misterio de Dios, que es la revelación de Jesucristo, si usted logra entender el misterio de Dios, que es el Evangelio de Dios, entonces usted descubre el gran tesoro que se esconde en Cristo Jesús.
Cuando usted descubre ese tesoro, usted ya no puede ser la misma persona. Cuando usted descubre el tesoro de Dios y lo acepta y lo recibe, que es Cristo Jesús, usted se convierte en un hijo o una hija del Dios Todopoderoso. San Juan capítulo 1, vamos rapidito. San Juan capítulo 1, ¿qué dice la Biblia con relación a esto de ser hijos de Dios? San Juan capítulo 1, los versículos 10, 11 y 12 explican lo que pasó con Cristo en la tierra. San Juan capítulo 1, versículo 10, 11 y 12. ¿Qué dice el versículo 10? Cuando Cristo vino a la tierra, ¿qué fue lo que pasó? San Juan 1, 10, ¿cómo dice? En el mundo estaba. ¿Y qué dice? Y el mundo por él fue hecho, pero el mundo, ¿qué dice? No le conoció. Así que la gente del mundo que él creó, no le conoció. Si usted lee San Juan 1.1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, sin él nada de lo que se ha hecho fue hecho. Y dice el versículo 14, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Aunque Dios se hizo carne y habitó entre nosotros, aunque Cristo es el creador de todas las cosas, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, mas el mundo no le conoció. Número 1. Número 2. ¿Qué pasó con los judíos, con lo que se supone que eran su pueblo, los que eran depositarios de la palabra, los que conocían la palabra de Dios? Versículo 11. ¿Qué dice el versículo 11? San Juan 1:11. A los suyos vino, ¿y qué pasó? Y los suyos no le recibieron. ¿Le rechazaron o no le rechazaron? A ver, ¿le rechazaron o no le rechazaron? Ahora viene lo interesante en el versículo 12, que tiene que ver con usted y tiene que ver conmigo. ¿Y qué pasa con los que creen en Cristo Jesús? Versículo 12, San Juan 1:12, ¿cómo dice? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos, ¿qué cosa dice? Hijos de Dios. Pregunta número 1, ¿quiere usted recibir a Cristo Jesús? Levante su mano conmigo. Número 1. Número 2, ¿quiere usted creer en Cristo Jesús? Levante su mano conmigo. Entonces, ¿qué dice el resultado final? Les dio potestad de ser hechos, ¿qué cosa? Hijos de Dios. ¿Cómo Dios ganó ese derecho? Hoy vamos a empezar algo muy interesante. Repito, que se estudiará por toda la eternidad. Si cada día que nos reunamos, usted pone cuidado a lo que estamos estudiando y le da seguimiento, es algo que entenderá, comprenderá y utilizará por toda la eternidad. El secreto de la ciencia de la salvación es Cristo Jesús. La salvación es Cristo Jesús. El secreto de la revelación de Jesucristo, del misterio de Dios, está en la persona de Cristo Jesús. Y ahora comencemos. Ponga cuidado. 2 veces Dios repite la misma frase. San Mateo capítulo 3, versículo 16 y versículo 17. Cristo está en el río Jordán. Llega para que Juan lo bautice. Y después que Jesús sube del agua, ocurre un fenómeno muy interesante. San Mateo, capítulo 3, versículo 16 y versículo número 17. ¿Cómo dice el versículo 16? Dice la Biblia, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí, ¿qué dice la Biblia? Y aquí que los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Versículo 17, y hubo una voz de los cielos que decía, ¿qué cosa? Este es mi Hijo amado, en quien tengo, ¿qué cosa dice Dios? Complacencia. Una frase, una sola frase. Dios dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Esa sola frase resume toda la ciencia de la salvación que estudiaremos por la eternidad. Este es mi Hijo amado, número 1. Y número 2, en quien mi alma tiene complacencia. ¿Qué significa mi Hijo amado? ¿A qué se refiere Dios? Recuerde que no estamos estudiando lo que dicen los hombres, estamos estudiando lo que dice Dios. Hay un método de estudio de la Biblia que se llama bíblico, gramático, descriptivo. ¿Cómo se llama el método? Bíblico, gramático, descriptivo. ¿Qué significa eso? Significa que se estudia la Biblia, por la Biblia, con la Biblia y solo la Biblia. Oiga, pastor, ¿de dónde se inventó el método? Yo no me he inventado nada.
En Nehemías capítulo 8, versículo 8, allí se recomienda este método. Nehemías capítulo 8, versículo 8, mire usted lo que dice la Biblia. Nehemías 8:8. ¿Cómo dice el versículo 8? Y leían en el libro de la ley de Dios, ¿de qué manera? Claramente. Número 2, y ponían el sentido. Y número 3, ¿qué dice? De modo que entendiesen la lectura. Yo le pregunto, ¿estamos leyendo cada noche la Biblia, sí o no? ¿Sí o no? ¿Le estamos poniendo el sentido, sí o no? ¿Sí o no? ¿Se entiende la lectura o no se entiende? Estamos trabajando con el Evangelio de Dios. Estamos trabajando con la revelación de Jesucristo. Dios nos ha presentado en Cristo la solución de nuestros problemas de pecado. Dios nos ha mostrado la salvación en Cristo Jesús. Cuando usted acepta a Cristo, cuando usted recibe a Cristo, se convierte en un hijo o una hija de Dios. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Tomando esto en cuenta, necesitamos entonces analizar la frase de Dios. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. San Mateo capítulo 3, versículo 17. Ahora, en el monte de la transfiguración, ponga cuidado, Dios repite la misma frase. ¿Cómo es posible que Dios repita lo mismo, siendo que Dios se lo sabe todo? ¿Por qué lo repite 2 veces? ¿Qué está tratando Dios de decirnos? San Mateo capítulo 17, versículo 5. Veamos lo que dice la Biblia. San Mateo 17, 5. Allá en el monte Cristo se transfigura. Todo el monte se llena de luz porque Cristo resplandece como un faro de luz. Allí están presentes Pedro, Santiago y Juan. Y de repente aparecen Moisés y Elías. Y entonces, dice la Biblia, que vino una nube que les hizo sombra. Y desde la nube habló una voz que dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oír. Versículo 5, capítulo 17. ¿Cómo dice el versículo 5? Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía, ¿qué cosa? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oír. ¿Quién está hablando? Dios. ¿A quién les está hablando? A Pedro, a Santiago y a Juan, a Moisés y a Elías. Yo le pregunto, ¿se hace presente Dios, sí o no? A ver, ¿sí o no? ¿Está interesado Dios en nuestra salvación, sí o no? Sí, necesitamos comprender eso. ¿Qué significa hijo amado? Este es mi Hijo amado. ¿Por qué Dios le llama a Jesús mi Hijo amado? ¿Por qué Cristo adopta un título de Hijo para presentarse en la tierra? ¿Por qué el Dios Hijo se somete al Dios Padre? ¿Por qué Dios usa la frase Hijo amado? ¿De dónde la sacó Dios? ¿Qué significa esta frase? ¿Qué valor tiene esta frase? Salmos capítulo 2, versículo 1 al 3. Vamos rapidito. Salmos capítulo 2, versículo 1 al 3. Este Salmo 2 es un salmo mesiánico. Salmo 2, 1 al 3. Recuerde que la palabra ungido en hebreo se escribe Mesías y ungido en griego se escribe Cristo. ¿Cómo se escribe la palabra ungido en hebreo? Mesías. Y en griego, Cristo. Así que ahora encontramos en el Salmo 2, versículo 1 al 3, a Jehová al lado del ungido, al lado del Mesías. Ponga cuidado. Versículo 1, como dice Salmo 2, 1. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo. Versículo 3. Rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Pregunto, ¿los reyes y los príncipes se ponen en contra de Jehová y en contra del Mesías, sí o no? A ver, ¿sí o no? Versículo 7. Ahora, ¿qué dice el Mesías? Versículo 7, ¿cómo dice? Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, ¿qué cosa? Mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. ¿Qué es un decreto? ¿Quiénes dan decreto?
El Mesías nos está diciendo que el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el dueño del universo, publicó un decreto donde dice: tú eres mi hijo. Por decreto, el Mesías es llamado Hijo de Dios. Es un título mesiánico con el que vendrá a la tierra para representar al cielo y para decir que viene de parte del Dios Todopoderoso. Ponga cuidado, ponga mucho cuidado. Es interesante, importante y es imprescindible entender estas cosas para entender y comprender a Dios. Cuando su cerebro entiende y comprende a Dios, usted no puede ser la misma persona. Cuando la información correcta de la palabra de Dios penetra en su mente, activa su prefrontal y usted comienza una vida nueva. El desarrollo de este conocimiento hace posible que el Espíritu Santo nos transforme a la imagen y semejanza de Cristo Jesús. Este conocimiento produce en nosotros un nuevo nacimiento. Por eso, la Biblia dice en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 23, renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. El nuevo nacimiento, renacer, volver a nacer, es el resultado de llenarnos de la palabra de Dios y la obra del Espíritu Santo. Y yo le pregunto, ¿le gustaría a usted nacer de nuevo? ¿Le gustaría ser una persona nacida de nuevo? Jesucristo dijo que el que no naciere de agua y del Espíritu no entrará en el reino de los cielos. El que no nace de nuevo no entrará en el reino de los cielos. Mi pregunta, ¿tiene la palabra de Dios poder para cambiar nuestra vida? Sí. ¿Quiere el Espíritu de hacernos una nueva criatura? Sí. Por eso necesitamos entender la Biblia. Número 1, en el Salmo 2, versículo 1 al 3, aparece Jehová y el ungido, el Mesías. Número 2, en el versículo 7, el Mesías declara que es hijo de Dios por un decreto. Yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, mi hijo. Ahora, analicemos las profecías del Antiguo Testamento que anuncian el nacimiento de Jesús y veamos qué dicen esas profecías. Isaías capítulo 7, versículo 14. ¿Qué dice Isaías 7, 14? Ponga cuidado. ¿Qué dice el versículo 14? He aquí qué cosa. Isaías capítulo 7, versículo 14. Por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí la Virgen, ¿qué dice? Concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Ahora, ¿qué significa Emanuel? San Mateo capítulo 1, versículo 21 al 23. Veamos el cuadro completo. Mateo capítulo 1, versículo 21 al 23. Mire cómo Mateo anuncia el nacimiento de Jesús y explica lo que significa Emanuel. San Mateo 1, 21 al 23. ¿Qué dice el 21? Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, Salvador, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, ¿qué cosa? He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que traducido es, ¿qué dice? Dios con nosotros. Mi pregunta, ¿es Cristo Dios con nosotros, sí o no? ¿Sí o no? ¿Lo anunciaba Isaías 7:14, sí o no? A ver, ¿sí o no? ¿Decía que nacerá de una virgen o no nacerá de una virgen? ¿Se cumplió o no se cumplió eso? Pastor, ¿por qué toda esta evidencia? ¿Por qué todo este empeño? Si su cerebro no se llena de la palabra de Dios, si su cerebro no es alimentado con lo que Dios dijo y lo que Dios enseñó, entonces usted podrá convencerse de la doctrina, pero el Espíritu no podrá convertirlo a Dios. Necesitamos las dos cosas, que usted se convenza de la doctrina y que el Espíritu pueda convertirlo a Dios para que alcance salvación y vida eterna. ¿Y cómo llamarían a este bebé? Isaías capítulo 9, versículo 6. Isaías 9:6. Estamos estudiando el relato de Dios acerca de Jesús. Isaías capítulo 9, versículo número 6. ¿Qué dice el versículo 6? ¿Cómo se llamaría este niño? Isaías capítulo 9, versículo 6. ¿Cómo dice? Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, ¿cómo? Admirable, consejero, Dios fuerte, ¿qué más? Padre eterno, ¿qué más?
príncipe de paz. Este niño que nacería, ¿sería Dios con nosotros, sí o no? Sí, recuerde, estamos estudiando el Evangelio de Dios. Y Romanos capítulo 1, versículo 3 dice que el Evangelio de Dios es acerca de Jesucristo. Y estamos descubriendo a Jesucristo dentro del Evangelio de Dios. Cuando su cerebro se alimenta de esto, cuando usted crece en este conocimiento, su vida es cambiada por el poder del Espíritu Santo. ¿Dónde nacería este bebé? Miqueas capítulo 5, versículo 2. Vamos rapidito. Miqueas capítulo 5, versículo 2. ¿En qué lugar geográfico, en qué punto de la tierra nacería este bebé, conocido como Emmanuel, Dios con nosotros, que vendría de una virgen? ¿Cómo se llama ese lugar específico anunciado en el Antiguo Testamento? Miqueas 5:2, ¿cómo dice? Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son, ¿desde cuándo dice? Desde el principio. ¿Desde cuándo? Desde los días de la eternidad. En el principio era ¿quién? El Verbo. Y el Verbo era Dios, y el Verbo era con Dios. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios, alabado sea Dios. ¿Es hermoso conocer a Jesús, sí o no? ¿Sí o no? ¿Es hermoso comprender a Jesús, sí o no? Hay personas que dejan la iglesia, dejan la fe porque no conocen a Jesús. Cuando usted conoce a Jesús, no hay nada ni nadie que le separe de Él, ni la muerte. ¿El apóstol Pablo negó a Jesús? No. ¿Cómo murió? Le cortaron la cabeza. Y aunque Pedro negó a Jesús cuando apresaron a Jesús, después que Cristo resucitó y lo perdonó y ascendió al cielo, tomaron a Pedro preso y lo sentenciaron a morir. Lo sentenciaron a morir crucificado. ¿Salió corriendo Pedro? No. Pidió un deseo. ¿Cuál fue el deseo que pidió? Que lo crucificaran con la cabeza para abajo. Hasta que usted no conoce a Jesús, la vida no tiene sentido. Hasta que usted no conoce a Jesús, usted no conoce la eternidad. Hasta que usted no conoce a Jesús, su vida no es trascendente. Trascender significa ir más allá de los límites. Cuando usted no conoce a Jesús, su vida se mide solamente con la vida humana. Nace, crece, se reproduce y se muere. Hasta que usted no conoce a Jesús, no tiene derecho en acceso a la eternidad. Por eso me encanta, me fascina enseñar a Jesús, mostrar a Jesús, explicar a Jesús y que la gente entienda a Cristo Jesús. En la universidad enseñaba una clase que se llama Vida y Enseñanzas de Jesús. Era una clase general, así que todos los estudiantes de todas las carreras tenían que venir a tomar esa clase. Tenía que darla en la capilla de los varones en la universidad, porque era una iglesia, era un lugar inmenso, había 94, 95, hasta 100 estudiantes de esa clase. Y desde que era un adolescente me enamoré de estudiar y profundizar la persona de Jesús. Estamos estudiando a Cristo como el Mesías, el Hijo amado que Dios está anunciando. Y ese Hijo amado que Dios menciona, número 1, es el ungido, el Mesías. Número 2, es aquel que vendría y nacería de una virgen. Número 3, es Emmanuel, Dios con nosotros. Número 4, es admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ese personaje es el que ahora viene al Jordán y le dice a Juan que lo bautice. Y cuando Cristo viene para que Juan lo bautice, Juan se asusta y dice, ¿cómo? Tú vienes para que yo te bautice, pero eres tú que tienes que bautizarme a mí. Y Cristo le da una respuesta interesante. San Mateo capítulo 3, mire lo que dice Cristo a Juan. Vamos rapidito. San Mateo capítulo 3, vamos a leer el versículo número 15. San Mateo capítulo 3, versículo 15. ¿Qué dice el versículo 15? Mateo 3:15. ¿Cómo dice el verso 15? ¿Cómo dice Cristo? ¿Cómo dice el versículo 15? Pero Jesús le respondió. ¿Qué cosa? Deja ahora, porque así conviene. ¿Qué cosa? Que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. ¿Bautizó Juan a Jesús, sí o no? ¿Estaba Cristo dándole un ejemplo a usted y a mí de que necesitamos prepararnos para el bautismo, sí o no? ¿Sí o no? 30 de junio 1979, sábado, 5:30 de la tarde, iglesia de Gascue,
República Dominicana, Pastor Abraham Hidalgo me bautizó. Jamás olvido mi fecha de bautismo, porque ese día pusieron mi nombre en el libro de la vida. ¿Le gustaría tener su nombre en el libro de la vida? ¿Cuántos sinceramente quieren tener su nombre en el libro de la vida? ¿Pueden levantar la mano conmigo, por favor? Alabado sea Dios. Sigamos con el Mesías, sigamos conociendo y comprendiendo la frase de Dios: este es mi Hijo amado. Número 1, ya vimos lo que dice el Salmo capítulo 2, versículo 7, donde se nos presenta al Señor Jesús. Ahora bien, mire usted con cuidado en San Mateo capítulo 2, los versículos 4 al 6, Mateo capítulo 2, versículo 4 al versículo 6. Ya el bebecito nació. Ahora vienen los sabios de Oriente para ver al niño, para conocer al niño. ¿Dónde va a nacer? Ya vimos que decía Belén, Belén Efrata. Ahora los sabios de Oriente llegan a la casa de Herodes y dicen: ¿dónde está el niño rey que su estrella hemos visto y hemos venido para adorarle? Entonces Herodes se pone nervioso porque el único rey es él. Y Herodes pregunta: ¿y dónde van a nacer el bebecito ese? Versículo 4. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó: ¿dónde había de nacer el Cristo? Ellos le dijeron, ¿qué cosa dice? En Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. ¿Y qué fue lo que dijo el profeta? Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Y yo digo: alabado sea el nombre de Dios. Y le pregunto a usted, ¿se cumplió la profecía de Miqueas 5:2, sí o no? ¿Nació Cristo en Belén Efrata, en Belén de Judea? Sí. ¿Se cumplió lo anunciado por Dios? Sí. Dios se hace hombre, nace como un bebé y tiene un título: Hijo de Dios. Ponga cuidado ahora. Ahora la cosa se va a poner un poquito caliente. En el libro de Hebreos, en el capítulo 1, los versículos 5 al 8, el apóstol Pablo nos explica quién es este Hijo de Dios. Y lo dice de una manera tan interesante y profunda que es bueno poner cuidado a las letras. Ponga cuidado, por favor. Recuerde que estamos usando el método bíblico, gramático, descriptivo. Y más, recuerde que en teología se enseña, en exégesis y en homilética, que todo sermón debe ser bíblico, cristocéntrico y contemporáneo. Todos los sermones deben estar centrados en la persona de Jesús. Deben ser basados en la Biblia y deben ser útiles a la época en que se está predicando. Y yo le pregunto, ¿necesitamos esta información ahora en nuestra época, sí o no? ¿Sí o no? Hoy día se habla del posmodernismo. Usted va a Europa y todo es posmodernismo. Y quieren inventar muchas cosas para acomodar las cosas a la gente. Y cuando voy a uno de esos lugares, conocido como primer mundo, con toda esa bobería, le digo: ustedes se equivocaron, yo voy a seguir predicando la Biblia. Y me planto con mi Biblia y le presento la Biblia. Y usted ve cómo la gente se entrega a Jesús y hace sus decisiones por Jesús. No hay que andar con mucha monería. Preséntele a Jesucristo, presente la Biblia y la gente alcanzará la salvación a través de Cristo Jesús. Hebreos capítulo 1, versículo 5 al 8. ¿Qué dice el versículo 5? Ponga cuidado. ¿Cómo dice el versículo 5? Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré a él padre y él me será mi hijo. Pregunto, ¿está involucrando el apóstol Pablo a Dios el Padre con Jesucristo? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. Recuerde el Salmo 2, versículo 1 al 3, que aparece Jehová y su ungido, Jehová y el Mesías. Y ahora Pablo nos está explicando el significado de ese capítulo 2, versículo 1 al 3 del Salmo y el versículo 7. Y él sigue diciendo, versículo 6, y otra vez, cuando introduce el primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Mi pregunta, ¿merece Cristo ser adorado, sí o no? ¿Sí o no? ¿Quién es Cristo? Emanuel. ¿Qué significa Emanuel? Dios con nosotros. ¿Dios se hizo hombre o no? ¿Sí o no? Para morir en una cruz, ¿sí o no? ¿Le ama a usted o no le ama? ¿Le ama o no le ama? Dios lo perdió todo para que usted alcanzara la salvación y la vida eterna.
Cuando una gente muere, ¿cuánto pierde? Todo. ¿Le ama a Dios a usted? ¿Sí o no? Versículo 7. Hebreos capítulo 1, versículo 7. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego, más del Hijo dice, ¿qué dice ahora del Hijo Dios? Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. ¿Reconoce el Padre a Cristo como un ser divino, sí o no? Sí. ¿Anuncia el Padre que Cristo tiene un trono, sí o no? Sí. ¿Qué dice Apocalipsis 3, 21 y 22? Apocalipsis capítulo 3, versículo 21 y 22. Recuerde, estamos hablando de Jesús y queremos que usted se entregue a Jesús, le entregue su vida a Jesús para que usted sea hijo o hija de Dios. Apocalipsis capítulo 3, versículo 21 y 22. ¿Qué dice el 21? Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre. ¿Dónde? En su trono. Y añade, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Mi pregunta para usted, ¿le gustaría vencer como Cristo venció? ¿Sí o no? ¿Le gustaría sentarse en el trono con Cristo como Cristo venció y se sentó en el trono con el Padre? ¿Le gustaría o no le gustaría? ¿Cuándo le gustaría sentarse con Cristo en su trono? ¿Cuándo le gustaría? ¿Cuándo? ¿Cuándo le gustaría? ¿En 50 años? ¿En 100 años? ¿En 300 años? ¿Le gustaría hacerlo hoy? A ver, levanten la mano. ¿Cuánto quieren hacerlo hoy? ¿Qué le pasa a este pastor? Mire lo que dice la Biblia, Efesios capítulo 2, versículo 6. Cuando usted se entrega a Cristo, cuando usted es parte de la familia de Cristo, cuando su nombre está en el libro de la vida, cuando usted es una persona bautizada en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿qué logra usted? Versículo 6, Efesios 2, 6. ¿Qué dice el versículo 6? Y juntamente con Él nos resucitó. Cuando uno resucita espiritualmente, en el bautismo, Romanos capítulo 6, nos sumergen debajo del agua y cuando nos suben, resucitamos en Cristo. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo, ¿qué cosa dice? Sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Aquí me detengo un minutito. Amigos, amigas, hermanos y hermanas, ¿esto es hermoso o no es hermoso? ¿Es hermoso o no es hermoso? Cuando Cristo fue bautizado, recuerde que Dios dijo, este es mi Hijo amado en quien mi alma tiene contentamiento. ¿Estaba Satanás allí en el Jordán oyendo lo que Dios dijo? ¿Sí o no? ¿Sí o no? En San Mateo capítulo número 4, si usted lee los versículos 3 al 10, presenta cuando el diablo tienta a Jesús. 3 veces Satanás hace la declaración, si tú eres hijo de Dios. Déjeme hacer aquí una acotación a la frase. Cuando usted lee la frase en el griego, en el original, en el idioma original, no es una pregunta, si tú eres hijo de Dios. No, no, no. Es una declaración que confirma. Satanás declara, una traducción libre, siendo que tú eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Satanás no está cuestionando que Cristo sea el Hijo de Dios, está confirmando que Él es el Hijo de Dios, y siendo que Cristo es el Hijo de Dios, es un ser divino, tiene poder para hacer lo que Él quiera. Satanás le hace la tentación sabiendo que Cristo puede caer. Y yo le pregunto, ¿podía Cristo convertir esas piedras en pan, sí o no? ¿Sí o no? Pues claro que sí. Siendo que tú eres el Hijo de Dios, y lo eres, entonces tú tienes hambre, hace 40 días que no comes, di que estas piedras se conviertan en pan. Y Cristo se limitó a una frase maravillosa, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Y yo le pregunto a usted, ¿quiere aprender a vivir de toda palabra que sale de la boca de Jehová? ¿Sí o no? Póngase en pie conmigo entonces. Póngase en pie conmigo. En San Mateo 16, 16, 17, Jesús preguntó, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre?
Y los discípulos respondieron, algunos dicen que es Elías, que es el profeta, que es cualquier persona, Jeremías. Y Cristo le preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y Pedro contestó, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Cristo le contestó, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Aceptó Cristo que era el Mesías, sí o no? ¿Sí o no? En San Juan capítulo 4, versículo 25-26, la mujer le dijo a Cristo, yo sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos enseñará todas las cosas. Cristo le contestó, yo soy el que habla contigo. Mi pregunta para usted, amigo, amiga, ¿vino Cristo a la tierra, sí o no? ¿Juan lo bautizó, sí o no? ¿Predicó el Evangelio? ¿Al final lo golpearon, lo maltrataron y lo clavaron en una cruz? ¿Murió en la cruz? ¿Fue sepultado? ¿Resucitó al tercer día? ¿Ascendió al cielo? ¿Intercede por nosotros? ¿Vendrá a buscarnos? Sí. Cristo dijo, San Marcos capítulo 16, versículo 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Cuál es la primera cláusula? El que creyere. ¿Cree usted en Cristo Jesús como su único y suficiente Salvador? Levante la mano conmigo si usted cree en Cristo Jesús. Recuerde que leímos al principio de San Juan capítulo 1, versículo 12, que dice que a los que le recibieron y a los que creen en su nombre, Dios le ha hecho hijo de Dios. Ahora Cristo dice, si usted cree, 1, y es bautizado, 2, entonces usted alcanzará salvación y vida eterna. Aquí viene mi pregunta. ¿Cuántos de los presentes necesitan prepararse o completar su preparación para ser bautizados y bautizadas como lo fue Cristo Jesús? ¿Pueden levantar su mano, por favor? Alabado sea Dios. Yo quiero ver la mano levantada sin ninguna vergüenza, con toda la decisión del mundo. Personas que reconocen que necesitan prepararse para tener la experiencia del santo bautismo y que sus nombres se registren en el libro de la vida y tener derecho de entrada en el reino de los cielos. Escuche, por favor, escuche. Ya Dios hizo todo lo que podía hacer para salvarle. Ahora usted recibe la salvación en Cristo Jesús y confirma esa salvación con su nombre en el libro de la vida a través del santo bautismo. Aquí viene mi pregunta. ¿Reconoce usted que tiene que empezar a prepararse para el santo bautismo, sí o no? Levante la mano conmigo. Alabado sea Dios. En la tierra el todo pasará, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Yo voy a ser más atrevido. Yo quiero ver esta plataforma llena con las personas que quieren que le ayuden a prepararse para tener la experiencia del santo bautismo, ya sea esta semana, dentro de un año, dentro de 10 años, dentro de 50 años. Esos son sus problemas. Mi trabajo es mostrarle la verdad. Sálgase de la multitud y venga conmigo aquí al frente. Suba a esta plataforma y dígale al mundo y al universo, yo quiero prepararme para tener derecho de entrada en el reino de los cielos. Yo quiero prepararme, quiero que me ayuden a prepararme para el santo bautismo y que mi nombre se registre en el libro de la vida. Adelante, vamos a empezar a subir aquí arriba. ¿Quién va a ser la primera? Alabado sea Dios. Bueno, la Biblia dice que dejen los niños venir a mí. Adelante, vamos a pasar al frente. Isis, si nos acompaña, por favor. Mientras Isis canta, todas las personas que tienen que prepararse para el santo bautismo, vengan al frente con nosotros. Vamos a mostrarle a Dios y al universo que Él va primero en nuestra vida. Jesús dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Ya creemos, ahora necesitamos prepararnos para el santo bautismo. Y que Dios envíe su Espíritu, nos habilite y nos capacite. Hoy hablé con Juan, mi amigo Juan, y con mi amiga Guadalupe. Juan y Guadalupe han tomado la decisión de prepararse para el santo bautismo. Ya sus hijos fueron bautizados y hoy felices y contentos están de acuerdo en hacer los arreglos para que sean bautizados lo más pronto posible. Mientras Isis canta, por favor, si usted tiene que prepararse para el santo bautismo, venga al frente con nosotros.
Voy a pedir a los pastores si nos acompañan, por favor. Necesitamos trabajar con estas personas. Adelante, Isis. Cosa linda, mamá. Venga para acá. Alabado sea el nombre de Dios. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Mañana habrá una linda experiencia en este lugar. Hay varias personas que tomaron la decisión de ser bautizados. Mañana serán bautizados y bautizadas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mañana su nombre será registrado en el libro de la vida. Si usted ya está preparado o preparada, si ya lo equiparon, ya usted sabe y conoce, haga planes. En esta semana, entréguese a Cristo Jesús. En muchos lugares del mundo, donde la persona sigue en la programación de la voz del Consolador, nos han contado experiencias de gente que viene a la iglesia, nunca han venido a la iglesia, pero han pasado años estudiando la Biblia con los sermones de la voz del Consolador y se aparecen en la iglesia y le dicen al pastor: vine para que me bauticen. Y los pastores se ríen y le dicen: ¿pero cómo? Tengo 2 años y medio estudiando la Biblia con la voz del Consolador, y el pastor dice muy claro: cuando usted ya está preparado, al que creyere y fuere bautizado será salvo. Ya yo creo, entendí la doctrina, entendí el mensaje y quiero ser bautizado y bautizado. Y entonces los pastores le repasan las doctrinas, le bautizan y tenemos excelentes personas en la iglesia que han conocido el Evangelio a través de la palabra de Dios. Amigo, amiga, si usted sabe que tiene que prepararse para el santo bautismo, venga con nosotros. Y si usted sabe que ya está listo o lista para el santo bautismo, no retenga, no atrase su decisión. Tome su decisión ya mismo. Cristo le dijo a Juan el Bautista: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Cristo es Dios con nosotros, un ser limpio sin pecado. Se bautizó
para que usted tenga el ejemplo y el testimonio. Yo quiero preguntar, ¿hay alguien más que debe pasar al frente? Esta es la partecita que más me gusta. La Biblia dice, el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. ¿Debe usted pasar al frente? Hágalo ahora. Y hágalo que lo vea todo el mundo, que lo vea la cámara, que lo vean aquí. Y a los hermanos y las hermanas les pido, cuando se está pidiendo a una persona que se entregue a Jesús, hay que hacer dos cosas: cerrar los ojos y orar. ¿Qué hay que hacer? Cerrar los ojos y orar. Ahí hay mucha gente que quiere tomar esa decisión, que ya la tomó, pero le da pena pasar al frente. Hermano, cierre sus ojos, ore a Dios y pida que el Espíritu Santo motive a esas personas a dar un paso al frente y mostrarle a Dios y al universo que no se avergüenza del Evangelio. Pablo dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación al judío primeramente y también al griego. ¿Hay alguien más que debe pasar al frente? A mí me gustan las cosas con la sangre fría. ¿Felicitan ustedes a la persona que están aquí al frente? ¿Conocen ustedes de alguien más que debe estar aquí al frente? Mira a su alrededor, su hijo, su hija, su esposo, su esposa, su amigo, su amiga. Si hay más personas que tienen que dar ese paso, ore por ellos y por ellas. Póngales en las manos de Jesús. Mañana hay un bautismo. El viernes habrá otro bautismo. Y el sábado en la mañana un tercer bautismo. Haga planes. Cuando Pablo tuvo el encuentro con Cristo rumbo a Damasco, después que llegó a Damasco, Cristo habló con Ananías y Ananías vino y habló con Pablo. Y Ananías le dijo, ¿por qué te detienes? Pablo tomó la decisión y Ananías lo bautizó y Pablo fue lleno del Espíritu Santo. Invito a todos a estar en pie conmigo, por favor. Invito ahora a esas personas que me acompañarán en oración, que cierren sus ojos. Invito a todo aquel o aquella que tiene su firme decisión para el santo bautismo, que levante la mano conmigo. Invito que todos cerremos los ojos delante de nuestro Dios y todo lo que estén listos que sean preparados para el santo bautismo, los que están decididos al santo bautismo, levanten la mano conmigo y oremos a nuestro Dios. Querido Padre Celestial, gracias. Gracias por darnos a Cristo Jesús. Gracias por su muerte en la cruz. Gracias porque aunque fue colocado en la tumba, al tercer día se levantó de ella. Gracias porque ahora intercede por nosotros. Gracias porque pronto viene a buscarnos. Querido Padre, como ministros del Evangelio le oramos y le pedimos que todas estas personas que han levantado su mano puedan ser liberadas y libertadas con el poder del Espíritu Santo. Que muy pronto, Señor, lo más pronto posible, a través del santo bautismo, sus nombres sean registrados en el libro de la vida y que tengan pleno derecho para entrar en el reino de los cielos. Bendiga esta semana, Señor. Mañana tendremos un santo bautismo con su bendición. El viernes tendremos un santo bautismo y el sábado tendremos un gran bautismo para la gloria de su nombre. Que el Espíritu Santo convenza de pecado, de justicia y de juicio a todas estas personas que tienen que dar ese paso. Y que en esta semana, Señor, sus nombres se registren en el libro de la vida y sean borrados del libro de la muerte. En su mano santa entregamos cada persona, cada familia, pero también a todos los que nos siguen en cualquier lugar del mundo. Damos honor, honra y gloria a su nombre, Señor, y lo hacemos en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén, Señor Jesús. Dios os guarde en su divino amor, hasta el día en que lleguemos a la patria donde estaremos para
nos veremos a los pies de nuestro Rey. Reunidos todos seremos un redil habrá y solo la Rey. Alabado sea el nombre de Dios. Permita el cielo que usted esté en ese grupo cuando Cristo venga por segunda vez. Que Dios le bendiga.